Buenos días, hermanos. Gusto en verles en esta mañana. Esta mañana que ya creo que estamos a punto de entrar a la primavera. Gracias, Mark. Y ya se nota el calorcito. Ya se nota la agüita, todas estas cosas que nos ayudan. Hoy tenemos un gran trabajo ante nosotros y espero que estamos listos para intentar hacerlo. Necesito de su paciencia, pero también de su esfuerzo para ver lo que queremos ver. Fíjense, hoy queremos ver 2 capítulos del libro de Hechos. 2 capítulos. Entonces, amárrense bien los tenis. Algunos ya dicen, no, pues yo ya pido esquina, ¿no? No, hagamos el esfuerzo, espero que sea de bendición. Claro está que no todos los versículos les daremos atención, pero sí al contenido principal de estos capítulos. Pero antes, como dijo nuestro hermano Matt hace rato, estamos ya entrando en la recta final. Y me gustaría que hiciéramos un poquito de repaso de lo que hemos visto en los últimos mensajes, las cosas que han pasado y tratar lo más posible de adentrarnos en el momento histórico en que Dios está haciendo todas estas cosas. Entonces vamos a tener un poquito de clase de historia hoy en la mañana. También a veces no es uno de nuestros materias favoritas en la escuela, ¿no? Decimos, no, historia no, son puras fechas y puros lugares. No, nos interesa lo que ocurrió, hermanos, porque son hechos reales, pero también fueron hechos inspirados por Dios y hechos de acuerdo a la providencia de Dios. O sea, a través del Nuevo Testamento vamos viendo cómo es Dios el que está ordenando todo, como lo ha estado ordenando desde 2000 años antes de su Hijo, acomodando toda la historia del pueblo de Israel hasta el momento en que llegó Cristo. Pues ahora sigue acomodando todas las cosas para llevar a cabo el plan por el cual vino nuestro Señor Jesucristo, que fue hacer la salvación para los hombres, para traer ese mensaje salvador a los hombres. Y el propósito de Lucas aquí en el libro de Hechos ha sido mostrarnos precisamente cómo ha continuado la obra de Dios a través del Espíritu de Cristo, pero trabajando ahora en sus apóstoles y de manera muy especial cumpliendo el propósito salvador de su Hijo Jesucristo a través del apóstol Pablo, llevando el Evangelio a todas las naciones. Entonces, de eso se trata la Biblia, realmente. La Biblia va a terminar con esa visión celestial en donde todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas estamos delante de nuestro Señor y Salvador, glorificándole. Pero aquí vemos en el libro de los Hechos cómo sucedió. Fíjense, lo que va a ocurrir en Apocalipsis es resultado de lo que estamos estudiando ahorita. Por supuesto, fundamentado en la obra de Cristo en la cruz, su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Pero de ahí su venida a través de su Espíritu y el trabajo a través de sus apóstoles. Y luego a través de nosotros hasta el regreso de nuestro Señor y Salvador en el día final. Bueno, hemos estado viendo desde hace algunos capítulos el regreso de Pablo a Jerusalén.
¿Se acuerdan? Estuvimos estudiándole ahí en Asia Menor, lo vimos en Grecia, vimos su estancia en Tesalónica, lo que ocurrió ahí, luego su estancia en Éfeso y el gran alboroto. Eso quedó marcado en la historia de la iglesia cristiana, el gran alboroto, la oposición en Éfeso, que se repetiría muchas veces después en la historia. Y luego su regreso desde esas regiones a Jerusalén. Sabemos que quería llevar una ofrenda especial a los hermanos pobres en Jerusalén. Y su trayectoria de regreso lo estudiamos. Y luego aprendimos en enseñanzas recientes que cuando llegó a Jerusalén le avisaron luego los hermanos: aquí la cosa está que arde. Y no dice así en sus Biblias, pero es una paráfrasis. La cosa está difícil. Aquí andan personas que te causaron problemas allá en Asia, ya llegaron acá. De hecho, ellos fueron autorizados por unos que están aquí a ir allá y molestar allá, pero ahora están de regreso aquí y están causando problemas. Y entonces Pablo tiene en su corazón ir al templo, ya lo estudiamos. Quiere ir, quiere presentarse como un judío cristiano. Pues nuestro Señor Jesucristo enseñaba en el templo, él también quiere ir y dar testimonio. Y aprendíamos que ahí en el templo, cuando empezó a compartir el Evangelio de Cristo, en particular de que Dios estaba enviando salvación a los gentiles, ¡pum!, explotó la bomba. Nos dice el pasaje allá en el capítulo, esto viene desde el final del capítulo 21, si tienen una Biblia con títulos, les va a ayudar. Si tienen una Biblia digital, tal vez no tanto, depende. Pero ahí en su Biblia con títulos pueden ver a partir del versículo 17, el título en Hechos 21, 17, el arresto de Pablo en el templo. Bueno, ya narramos un poco de lo que sucedió ahí, no lo vamos a repetir porque también ya fue predicado aquí, pero el asunto es que Pablo llegó con todo el deseo de presentarse como un judío amante de Cristo en el templo. Ese era su propósito. Pero causó una reacción bárbara, como pueden ver ahí en el capítulo 21. Empiezan a gritar en el versículo 27. Vean ustedes, este repaso, 27, Hechos 21, 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, recuerden, de allá, de donde tuvo tantos problemas, dicen: al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces: varones israelitas, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. Fíjense en las acusaciones: contra el pueblo, la ley, este lugar, o sea, contra el templo. Y además de esto ha metido griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Bueno, se arma una batalla campal. Están, versículo 31, el pueblo está conmovido, versículo 30, versículo 31, buscan matarle y tiene que intervenir la autoridad romana para que no haya una masacre ahí en las puertas mismas del templo. Dice que los sacaron del área del templo y cerraron las puertas. Ok, para ayudarnos a ubicarnos en esto, es un mapa de Jerusalén. Está en inglés, lo siento, no lo pude traducir. Del lado derecho, donde dice Monte Moria, ¿sí logran verlo?
Todo eso es la explanada del templo, todo. La parte rosada ya empieza a marcar ciertos atrios especiales del templo. Bueno, nuestro Señor Jesucristo estuvo enseñando en la explanada del templo. Cuando dice que el Señor fue al templo y que estaba en el templo, necesitamos recordar que se trata de esta explanada. Adentro del templo, solo entraban los levitas. ¿Sí? Entonces, cuando dice que Jesús fue con sus discípulos al templo, fue al atrio. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos, estamos viendo, a ver, ok, estamos viendo cómo se ve hoy. Esta diapositiva es una foto de cómo se ve hoy. Estamos parados como si estuviésemos en el lado derecho de ese mapa, y donde está ese domo dorado, que es un templo musulmán, es donde estaba antes el templo que vimos en el mapa. ¿Puedes regresar al mapa un segundo? Ok, estamos parados, esa foto que se vio ahí, la tomamos nosotros, parados por donde dice Jardín de Getsemaní del lado derecho. Si estamos en el lado este, viendo hacia allá. ¿Ok? Ahora, sí, la foto. Así, ¿ok? Estamos parados en el Monte de los Olivos, viendo hacia donde hubiera estado el templo. Y obvio, en esos días, pues no había tantas cosas, pero la explanada del templo ya estaba. Eso lo construyó Herodes. Siguiente foto. Esta es una réplica del templo de Jerusalén. La explanada es todo el piso que se ve alrededor. Y ya lo que parece un castillito adentro, ya son los diferentes atrios. Primero el atrio de las mujeres, y luego el atrio de los hombres, y ya luego la parte de atrás, el edificio alto, es el templo en sí. ¿Sí? Exactamente. En esta explanada podría entrar todo el mundo hasta cierto punto. Siguiente diapositiva. Si ustedes observan, hay una franja color dorada fuerte cerca del templo. Si lo ven, está amarillo y luego como un rectángulo como dorado. ¿Sí se logra discernir? Ahí se ve la esquina, todo eso. Y abajo dice corte de los gentiles. Los gentiles ya no podían pasar a la zona amarilla. Los arqueólogos han encontrado los letreros esculpidos de tiempo de Cristo en donde se decía: el gentil que pase de este punto lo hace arriesgando su vida. Entonces, ¿por qué les digo esto? Acusaron a Pablo de meter gentiles más allá de ese límite, de meter griegos en esa parte, lo cual no fue cierto. Él había hecho todo el cumplimiento de la ley, todas las cosas, pero era una calumnia con el fin de matarlo. Siguiente. Tuvo que entrar el soldado romano con su policía romana a rescatarlo. Si ustedes ven ahí donde está parado el hombre, no sé quién es, pero ahí junto a él está el templo, ahí está el templo. Ahora estamos del otro lado, estamos del lado oeste. Aquí en esta esquina del lado izquierdo es lo que en el texto se llama la fortaleza. Cuando llevan a Pablo y lo meten en la fortaleza, o que Pablo lo sacan de la fortaleza para que dé testimonio, era un fuerte que se llamaba el fuerte La Antonia, en honor a Marco Antonio. Ya saben, todo ese tema romano. Entonces dice que lo llevaron cargando
porque el pueblo lo quería despedazar, que lo levantaron en peso, lo llevaron, lo subieron a esa explanada, lo iban a meter, y el tribuno, que aprendimos que era Claudio Lisias, así se llamaba, lo iba a azotar para sacarle información de por qué estaba tanto problema. Y justo cuando lo iba a azotar, Pablo le habla en griego, se entera que es ciudadano romano y todo cambia. Ya no lo va a tocar, no lo van a azotar. Y Pablo le dice, oye, deja que me defienda ante la gente. Y ahí es muy probable que en esas gradas, porque se mencionan unas gradas en el texto, es probable que en unas gradas ahí o cerca de ahí, Pablo se haya dirigido a la multitud, cosa que otra vez terminó mal, porque en el momento que habla de la resurrección y salvación para los gentiles, otra vez lo quieren matar. Ok, entonces el tribuno romano, el oficial romano encargado de este fuerte, está protegiendo la vida de Pablo. Eso lo aprendimos, la providencia de Dios actuando a través de hombres paganos para proteger a sus siervos. Siguiente. Este es uno de los arcos que todavía existen de esa sección romana cerca del fuerte La Antonia. No sabemos si ahí fue donde salió Pablo a dar su discurso. Tampoco sabemos, algunos dicen que este fue el lugar donde el Señor Jesucristo fue presentado ante la gente cuando Pilato dijo, he aquí el hombre. Este arco le llaman, aquí está el hombre. No sabemos si es uno de los dos arcos que vimos en la entrada al fuerte La Antonia o no. Puede ser, pero así eran, porque esto es del tiempo de Pablo. Ok, entonces lo tienen que llevar a Cesarea para salvarle la vida. ¿Se acuerdan de esa parte de la historia? Lo guarda el tribuno, al otro día quieren que lo vuelva a sacar con los líderes judíos, pero ¿se acuerdan que había un grupo de hombres que habían jurado que lo iban a matar? Pues entonces el tribuno dice, no, esto con un ciudadano romano a mí no me va a pasar, se va al penal de máxima seguridad, y donde está la autoridad máxima, lo mando a Cesarea. Entonces, por favor, siguiente. Ok, abajo está Jerusalén, arriba está Cesarea Marítima, hasta arriba. Ahí está. Son 90 kilómetros. Si usted quiere hacer el recorrido ahorita en bicicleta, son 7 horas 40 minutos, según Google, ¿verdad? Pues se lo llevaron en caballos. Ahí se narran hechos que se lo llevaron en caballos. Fue toda una película. Ahí se lo llevan a Cesarea para que no lo maten los judíos. Llega a Cesarea. Siguiente, por favor. Ok, aquí hay unas fotos. La foto de abajo es actual. Son los vestigios arqueológicos de Cesarea Marítima de tiempo de Pablo. Y la parte de arriba es una reconstrucción. Gran auditorio, el hipódromo, el castillazo, bueno, y en una parte de ahí estaba la prisión. Este era el puerto donde vivían los gobernadores romanos y también los reyes judíos que compartían con ellos. Era como que la mafia del poder de esos días, ¿no? Siguiente. Esta es una panorámica actual de los vestigios arqueológicos. Era una ciudad súper desarrollada, hermanos, en tiempos de Pablo. Les estoy comentando todo esto porque Pablo llegó cuando esta ciudad estaba tremenda. Siguiente.
Ahí tenía un puerto que llegó a ser el puerto más importante del Mediterráneo para el Imperio Romano. Fue una obra brutal. Inventaron el cemento hidráulico hace 2000 años, fíjense. Hicieron la bahía que pudieran entrar los barcos, atracar, conectaba al continente africano con todo el mar Mediterráneo. Entonces se volvió muy importante económicamente. Pero era una ciudad pagana, hermanos. Habían muchos judíos ahí, pero una ciudad con templos de adoración al mismo emperador, a César, lo adoraban, y también al imperio, a Roma. Habían dos grandes estatuas que eran ídolos de la gente ahí. Entonces había una tensión siempre con los judíos. Siguiente. Esta piedra la incluí porque menciona esta piedra a Pilato. Hay evidencia arqueológica, no solo textual, porque hay muchos textos que avalan todos los personajes de esta parte de la Biblia, pero hay evidencia arqueológica de Pilato, de que él fue procurador por un tiempo. Obvio, ahorita con Pablo ya no. Siguiente. Ahí era parte del palacio donde vivía primero del que estudiamos la semana antepasada. ¿Cómo se llamó? Félix. Félix y Drusila. Tenía un palación. Ahora ya no estaba. Así pasa con el poder, ¿verdad? Cambia. La siguiente. Aquí era parte de su palacio que estaba metido en el mar, y lo que se ve ahí en medio como un rectángulo con agua era una alberca de agua dulce dentro del palacio. Bueno, all right. Siguiente. Y bueno, tenían su enorme teatro. Claro, este está reconstruido, pero sobre las bases del mismo teatro, si observan las piedras del lado izquierdo, esas son de más de 2000 años, esas, y formaban parte del teatro original. Ahí fue donde otro Herodes, no el que nos toca ver hoy, aceptó reconocimiento de que él era Dios, y nos dice la Escritura, ahí el ángel de Dios lo mató. Muchas cosas importantes aquí en Cesarea. Bueno, ya. Fue la clase de historia. Ya no hay más, ¿verdad? Yes? All right. Gracias. Gracias por su atención a la clase de historia. Lo que quería resaltar es el mundo en el que está Pablo. Por un lado está la religiosidad fuertísima en Jerusalén. Por otro lado está esta autoridad romana que ha estado gobernando desde tiempo de Cristo y que tiene toda clase de lazos con los líderes judíos. Vamos a leer nuestro texto no vamos a leer los dos capítulos, pero sí quiero que leamos una parte del texto. Hechos capítulo 26. Y sí, vamos a regresar al 25 a ver algunas cosas. Pero quiero que leamos esta parte de nuestro texto. Hechos 26. Si gustan pueden seguir con la vista. Dice así: ocupado en esto, iba yo a Damasco, 26:12, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Pablo está relatando su conversión. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y los que iban conmigo.
Y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo. Fíjense, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Al escucharla, Señor, nos conmovemos al ver su grandeza. Gracias por tu siervo Pablo, que fue tan fiel en la proclamación de tu evangelio, ante pequeños y ante grandes. Ayúdanos a aprender de su ejemplo, pero sobre todo a aprender de su Señor, nuestro Señor, tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en su santo nombre. Amén. Pues bueno, nos brincamos hasta la parte final. Esta fue ya la defensa del apóstol Pablo ante el rey Agripa. Tal vez alguien está preguntando cómo llegó el rey Agripa. ¿Con quién se quedó Pablo en nuestro último mensaje? Ya tiene rato, ¿verdad? Y los nombres se parecen. Se quedó primero con Félix. Félix lo escuchó. Estaba jugando a la política con los líderes judíos. Nos dice Lucas, aquí en el libro de Hechos, que quería que Pablo le diera dinero. Fíjense, a lo mejor quería del dinero que se enteró que llevaba una gran ofrenda para los hermanos, para los judíos. No sabemos, pero el caso es que no lo sacó de la cárcel, lo dejó ahí guardado en Cesarea. Vean ustedes, 24, versículo 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Ya casi lo oigo, esto tiene solución. Esto lo podemos arreglar. Pero al cabo de 2 años recibió Félix, fíjense que removieron a Félix. Libros históricos extrabíblicos narran todo este periodo y narran que Félix fue una persona terrible.
tan terrible que el mismo gobierno romano lo quitó y puso en su lugar a Festo, del que no se sabe mucho. Al parecer, los buenos casi no les cuentan de sus momentos buenos. Vaya, no muy bueno, ¿verdad? Pero en comparación a Félix, sí. Dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Quiere decir que ya hubo una reflexión en Festo. O sea, él sabía que lo podía dejar libre. Esta es la frase que nos lo indica aquí Lucas. Desde que llega, sabe que lo puede soltar. Pero bueno, está apenas entrando en su gobierno. Hay que jugar con la política local. No quiere ponerse en contra de los líderes de los judíos. Entonces lo deja en la cárcel. Dice el versículo 1 del 25, llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Ok, llega su comisión, llega ahí a Cesarea, ya vimos las fotos, se instala rápido, pero el centro religioso es Jerusalén. El centro de la autoridad romana es Cesarea, la capital romana es Cesarea. Pero el centro religioso y de control de los ánimos del pueblo a través de la religión, especialmente a través de los saduceos, los sumos sacerdotes, los fariseos, está en Jerusalén. Entonces tiene que ir a Jerusalén. En Jerusalén tenía su palacio, uno de los palacios que había hecho Herodes. Ahí él llega, si no en el fuerte de la Antonia, tendría sus cuartos. Va a Jerusalén. Es lo que nos dicen. Y los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le pidieron como gracia, ven el versículo 3, que le hiciese traer a Jerusalén preparando a ellos una celada para matarle en el camino. O sea, el tema sigue. Ya pasaron 2 años, pero la intención de matar a Pablo sigue. Ahora, los que conocemos toda la vida de Pablo y hemos estudiado algunas de sus cartas, sabemos que a donde quiera que él estaba, no estaba inactivo. O sea, Pablo, con quien estuviera, donde estuviera, como estuviera, aprovechaba para compartir el evangelio. Y seguro ahí en Cesarea, los que iban y venían, porque nos dice el texto que podían ir a visitarlo, atender sus necesidades, pero estaba con protección romana. Seguro comparte y comparte y comparte el evangelio, como lo va a hacer después en Roma. Ese es nuestro siguiente viaje. Ya vimos el viaje de Jerusalén a Cesarea. El siguiente viaje es boleto directo con algunas paradas, pero de Cesarea hasta Roma. Ahora eso es importante comentarlo porque Dios le había dicho que eso iba a ser. Él tuvo una revelación de Dios que él le iba a dar testimonio del Señor Jesucristo en Roma. Entonces Pablo ya está vislumbrando todo esto, sabe de las intenciones de matarlo en Jerusalén, quiere que se cumpla el propósito de Dios en ir a Roma. Dicen estos, tráiganoslo a Jerusalén, aquí lo queremos juzgar y matar en el camino. La verdad es que lo querían matar en el camino. Pero Festo dice no. Por un lado quiere congraciarse con ellos, pero por otro lado, no tanto. A final de cuentas, es el representante del emperador. Y siempre había esa tensión en los líderes romanos. Echar mano de toda la fuerza del imperio o llevarla y que viva la paz y que sigan los tributos, ¿verdad? Porque el imperio romano quería los tributos. Pero les dice, no, está en Cesarea, si ustedes quieren, vénganse a Cesarea, vamos a mi casa, allá
lo vemos. Ok, versículo 5. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, no se tardaron, se juntaron 8 o 10 días, venido a Cesarea, bajaron a Cesarea. Se dice bajaron a Cesarea porque Jerusalén está sobre montes. Es una ciudad a la que hay que subir para llegar. Y de Jerusalén a cualquier otro lado es bajar. Por eso también cuando vemos que Jesús va a Galilea, Jesús desciende a Galilea. O aquí bajan a Cesarea. Dice, venido a Cesarea al día siguiente, se sentó el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. O sea que eran, a ver, estoy repasando uno de los mensajes hace poco. Algo que no se puede probar, algo es una mentira. Recuérdense que estudiamos la verdad y la mentira. Aquí siguen en lo suyo. No, nos dice quién es su padre, ¿verdad? Están buscando mentir para acusarle, pero dice que no podían probar. Luego versículo 8, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada. Fíjense, Pablo dice, yo he cumplido todo lo que la ley demanda para un judío. Y esto lo hacían, hermanos, los primeros cristianos judíos. No dejaron de practicar con las costumbres judías. ¿Por qué? Porque ellos veían la venida de Cristo como el cumplimiento de todo eso. Nuestro mismo Señor Jesucristo, nos dice Pablo en Gálatas, en el cumplimiento del tiempo, nació de mujer y nació bajo la ley. Era judío. Entonces, Pablo dice, no hombre, yo he cumplido con todo. En parte de su defensa, él va a decir, yo he vivido estrictamente como lo que piden las ceremonias judías. Por ahí no me pueden atacar. No hice nada contra el templo. No metí a nadie que no debía de estar en el templo. Y mucho menos he dicho nada en contra de César. O sea que la defensa de Pablo está en 3 cosas. No he quebrantado la ley judía, no he quebrantado el orden en el templo. Son las 2 cosas por las que los judíos podían pedirle matar legalmente bajo su ley. Y tampoco he dicho que César no se le deba de obedecer. Ok. Versículo 9. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Así de pasada. Y Pablo lo va a enseñar. Debemos de vivir en paz con todos los hombres. O sea, no ceder en nuestras convicciones cristianas, siempre poner en alto el nombre de Cristo, ser obedientes a las leyes y dar testimonio de que nuestro Señor es la razón por todo. Entonces, dice Festo, queriendo congraciarse, versículo 9, con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Es como si Festo le está diciendo, mira, vamos, yo te llevo. Y yo creo que Pablo por dentro dice, es que no conoces a los que tienes enfrente. No sabes de lo que son capaces. Ya teniéndonos ahí, son capaces de todo. Y Pablo dice, ante el tribunal del César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien.
Porque si algún agravio o cosa digna de muerte he hecho, yo no rehúso morir. Qué valentía, ¿verdad? La de Pablo. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Pablo conocía la ley, hermanos. Había una ley en esos días que por una acusación criminal fuera de lo ordinario, un ciudadano romano podía apelar a una audiencia con el César. Y lo está haciendo. Ya sacó su credencial de Roma. Ya dijo, soy ciudadano romano. Y ahora les está diciendo, ¿saben qué? Yo tengo derecho de ir a que mi caso se vaya con la máxima autoridad. Bueno, versículo 12. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Y los judíos se quedaron con las ganas. No les quedó otra más que regresarse a casita, y ya nunca pudieron echar mano de Pablo. Fuera de sus garras. Increíble. Pasados algunos días, versículo 13, el rey Agripa, aquí llega y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Ok. ¿Qué observamos en lo que ha pasado hasta ahorita, hermanos? Dios ha cuidado la vida de Pablo. ¿Por qué? Para cumplir su propósito. Su propósito es que Pablo dé testimonio de Cristo. Y Dios en su providencia puede echar mano de las cosas más extrañas posibles. Como lo son las personas que Lucas ha estado desfilando ante nosotros. Personas con poder, pero también personas violentas, personas inmorales, personas no temerosas de Dios. Dices, ¿a poco Dios puede usarlos a ellos? ¿Se dieron cuenta cómo dijo Pablo que había escapado de los que le querían matar en el templo? No sé si lo notaron, pero no dijo, me salvó Claudio Lisias. Eso no fue lo que dijo. Me salvó tu procónsul ahí. No, dijo, Dios me guardó. Siempre le gustaba decir a mi papá que el Hijo de Dios, al estar en misión con el Señor, es inmortal. Y eso va más allá del concepto de que somos inmortales, ¿verdad? Pero en el tema de que nada nos puede pasar que no sea la voluntad de Dios mientras estamos en la misión de Dios. Vean con qué confianza le habla Pablo a todas estas autoridades. Si debo morir, pues me muero. Pero no debo morir. Uno, porque lo que dicen es falso. Pero él sabe en su corazón por dentro que Dios tiene un propósito para él, para llevarlo a compartir el evangelio. Vean, está apelando, versículo 12, a ir al César. ¿Quién era el César en estos días? Es una cosa muy interesante. ¿Saben quién era el César ya para estas fechas? Y están bien claras las fechas con los datos históricos. Fue un hombre llamado Nerón. Tan famoso es Nerón que en mis días casi todo el mundo le ponía así a sus perros. Cuando yo estaba chavo, así yo conocía varios que tenían perros que les ponían Nerón. ¿Por qué? Pues porque eran bravos o eran imponentes. Pero en estos días de Pablo, Nerón todavía no se había desatado, hermanos. Los historiadores explican esto, que él estuvo bajo una influencia muy buena de un filósofo, no tan bueno, pero bueno para él,
llamado Séneca, y que hubieron 5 años de gobierno, 5, no 6, 5 años de gobierno de oro de Nerón, en donde hubo una paz increíble, en la que al cristianismo no le hizo nada. Nadie se imaginaba que 2 años después iba a ser totalmente al revés. Pablo apela a César, sea porque estaba esa situación, o sea porque sabe que Dios quiere que vaya a Roma, o ambas cosas, pero apela al César. Ok, Festo dice, está bien, te voy a mandar con César, pero ocurre algo antes. Y es el texto que tenemos hoy. El rey Agripa y Berenice están de visita. En la tierra de Palestina en esos días estaba la autoridad romana que gobernaba directamente Judea, y estaban los Herodes, a quienes el imperio romano los dejaba gobernar otras partes de Palestina. Este rey Herodes en particular, al igual que su papá y su abuelo, era un amigazo de los romanos. De hecho, se había criado en la casa del emperador, Agripa. Tenía muchas conexiones. Era tan conectado con Roma que, a pesar de que no era el que estaba gobernando sobre Judea, le encargaron el templo. A él le encargaron la tesorería del templo. Él era el que ponía o quitaba a los sumos sacerdotes, y era el que también autorizaba si se guardaban las vestimentas sacerdotales o no en el templo. O sea que Agripa era conocido entre los romanos como el rey que se las sabía en los temas religiosos. Entonces Festo le caen, ¿verdad? Le van a hacer una visita oficial, le van a dar la bienvenida. Qué bueno que viniste. Esperamos que tengas una maravillosa estancia. Ahí te invitamos a una carne asada en Jerusalén, o en Tiberias, o allá en alguno de los palacios maqueros, y pues tú aquí, como siempre, tenemos nuestras habitaciones aquí en Cesarea. Vean. Dice, que llegaron, en el 25:13, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Déjenme decirles unas cosas de Agripa rápidamente. Vivió del año 27 al año 100, hijo de Agripa I, nieto de Aristóbulo y bisnieto de Herodes el Grande. Creció en Roma con el emperador Claudio y fue un favorito del emperador. Berenice, su hermana, ¿sí? Su hermana. Ella, más joven, un año más joven, se casó con su tío Herodes, pero después vivió con Agripa, su hermano. No vamos a entrar en detalles, pero hay muchos escritos muy negativos de esta relación entre hermanos. Pésima moral romana en su apogeo. Luego se casó con el rey Polemo en el año 63. Lo dejó, regresó con su hermano, y después fue la amante de Tito Vespasiano hasta que él llegó a ser emperador. Es una mujer tremenda. Siempre andaba con alguien, o que era rey o que era emperador.
una fama tremenda entre los historiadores. Ella es la que está con Agripa frente a Pablo. Ok. Estamos en el capítulo 25. Festo le platica, vamos a brincarnos unos versículos. Festo le platica a Agripa y a Berenice la situación de Pablo. Y le dice, estoy a punto de mandarlo a Roma, pero no entiendo bien el problema todavía. Y para mandarlo con el emperador tengo que hacer un documento. Bueno, nosotros entendemos el valor de un papel, ¿verdad? Hay cosas que se esperan años por un papel. Hay algunos trámites ante gobernación que pueden tardar hasta 9, 10 años. Él necesita mandar un documento con un prisionero para que al llegar ante el emperador lo lea y sepa de qué se le acusa y entienda por qué lo mandaron hasta allá gracias al dinero del imperio. Le explica Festo a Agripa y a Berenice esto. Le dice, vean ustedes en el versículo 20, Hechos 25, 20. Yo dudando en semejante, bueno, vamos a un versículo 2 atrás. Le está explicando Festo a Agripa. Le dice, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, fíjense, ya muerto, el que Pablo afirmaba estaba vivo. Dice, ya cuando analicé todo, la única cosa que pude detectar es esto, que están enojados por el que crucificaron y que Pablo dice que está vivo. Por eso sí andan molestando. Tal vez no entiendo, dice Festo, ayúdame. Vean ustedes, versículo 20. Yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, usa aquí el otro título del emperador, Sebastos, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces, básicamente le está pidiendo ayuda a Agripa para redactar el oficio con el que se va a ir Pablo a Roma. Dice, tú eres el experto en estos temas de religión. Y pues este hombre ha causado muchos problemas. Yo no encuentro la razón, pero lo vamos a mandar a Roma porque es ciudadano romano y pidió ir a Roma, pero quiero que me ayudes con la carta. Entonces, versículo 22, entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Fíjense nada más. ¿No les suena familiar? ¿Se acuerdan de también en los evangelios? Herodes que dijo, no, pues yo quiero escucharlo, que venga. Primero con Juan el Bautista, después con el Señor Jesucristo. Estas autoridades judío-romanas con curiosidad religiosa, y en todos esos casos siempre termina mal. Siempre termina mal. Pero dice Agripa, yo le quiero escuchar. En el versículo 23, al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa. Esta es una descripción. La palabra que se usa aquí es la palabra fantasía. O sea que iba
Iban ajuareados, vestimentas reales, coronas. Y ya vieron el palación que estaba ahí en Cesarea. A lo mejor hasta las trompetas y todo. Ya llegó el rey Agripa y Berenice y vienen con jefes de la ciudad y jefes de los soldados y entran en el gran salón y están de este lado. Dice que entraron con gran pompa, entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo. Y Lucas, dice, y fue traído a Pablo. Lo podemos ver. Y es muy importante porque es adrede. Lucas está escribiendo esto así, adrede. El contraste entre todo el poderío romano humano y este pequeño siervo de Jesucristo. ¿Saben ustedes por qué nos acordamos siquiera de Agripa II y de Berenice? Así es, por Pablo. ¿Por qué nos acordamos de Festo? Por Pablo. Las memorias de ellos hubiesen pasado ya. Ni siquiera hay una piedra todavía que tenga su nombre allá en Palestina. Pero el siervo de Dios, llevando a cabo la voluntad de Dios, extendiendo el evangelio de Dios, está ante ellos porque Dios lo puso allí. Dios le había dicho a sus discípulos que iban a compartir de su evangelio ante grandes y pequeños. Pablo, cuando hay oportunidad de compartirle a los grandes, comparte a los grandes, humanamente hablando. Y cuando tiene que compartir ante los pequeños, ante los ojos de los hombres, lo hará de igual manera, con los sirvientes, con los onésimos del mundo, con los esclavos, con los Dorcas o con el mismísimo Agripa y un día quizá con el mismo Nerón. Le es igual. ¿Por qué? Porque su Señor es el Señor de señores. Es algo para recordar ante la persona que nos encontramos. El evangelio es para todos. Pero qué gran contraste entre estas personas y nuestro amado hermano Pablo. Se va a defender otra vez. No se defiende, sino presenta su defensa. Él sabe que el que lo está defendiendo es Dios. Pero él está explicando las cosas, por un lado, para mostrar lo legítimo que son sus afirmaciones. Por otro lado, fíjense, va a ir a Roma. Va a ir con autorización real. No va por acusación de sedición. Va por la acusación de predicar a Jesús resucitado. Es muy importante notar esta distinción, hermanos. Por eso va a ir a Roma ante el César, no por ser culpable de sedición contra el gobierno romano, sino por predicar a Jesús resucitado. Está validando, fíjense, está validando el evangelio que está siendo predicado en todo el mundo mediterráneo. No quiere decir que no lo van a atacar las autoridades romanas, pero sí
que ha recibido audiencia el mensaje en las cortes más altas del Imperio Romano y que es un mensaje atestiguado. Y fíjense que este mensaje perduró hasta nuestros días, hermanos. Después tratarían de hacer que no confesaran a Cristo, o dejaran de confesar a Cristo. Y uno de los procuradores romanos en África decía, no hombre, en eso te das cuenta quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes no. Los verdaderos cristianos jamás niegan a Cristo, su muerte y su resurrección. No puedes hacer que lo nieguen. Ese es nuestro mensaje. Si somos cristianos, ese es nuestro mensaje. Nosotros hay cosas que tienen que ver tal vez con la vida cristiana donde puede haber algunas opiniones diferentes. Pero en esto, si tú no crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino como hombre a este mundo y que verdaderamente murió y que fue sepultado y que resucitó poderoso al tercer día y que está vivo y está sentado a la diestra de Dios, si tú no confiesas eso, no eres cristiano. Sin eso no hay cristianismo. Pablo apostó su vida, su ministerio, todo a esa declaración. No es cosa menor. Vivimos en un mundo donde en medio de todas las ideologías y tolerancias y todas estas cosas, bueno, pues puedes ser cristiano, tú no necesitas creer esto. ¿Saben qué, hermanos? La verdadera fe no conoce otra verdad que Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Espero que con este ejemplo de Pablo, esta defensa ante reyes y procuradores y ante todos, nos anime a no ceder una iota, ni una tilde en este punto, nada. Cristo crucificado y resucitado es la base de nuestra fe y de nuestro mensaje. Entonces lo escuchan, el rey Agripa lo escucha. Pablo le dice, versículo 2, 26:2, soy dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Nada más para que vean el asunto del documento. Versículo 26, 25, 26. Como no tengo cosa cierta que escribir a mis señores, este es Festo, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa. Como que le dice, no ante ti, Berenice, tú no. Pero ante Agripa sí. Para que después de examinarle tenga yo que escribir. ¿Sí? Tú me vas a ayudar. Entonces, ya dijo Agripa que lo quiere oír. Le narra su conversión. Le dice Pablo a Agripa, ¿sabes qué? En verdad, yo fui judío de judíos. Fui fariseo de fariseos. Yo en verdad rehusaba este camino cristiano. Yo perseguía a las personas, lo confiesa abiertamente. O sea, la conversión de Pablo es un evento dramático y drástico. O sea, no encontramos realmente un periodo preconversión de Pablo donde lo vemos como que diciendo a lo mejor tienen razón.
Cuando él dice que agarraba las vestimentas de Esteban gustoso mientras lo apedreaban, era verdad. Escuchó lo que dijo Esteban, pero él estaba convencido que estaba haciendo la voluntad de Dios y seguía asolando cristianos, matándoles. Y lo confiesa aquí. Yo eso estaba haciendo. Iba por mi camino, iba buscándolos para traerlos, para azotarlos, para que dejaran de confesar a Cristo resucitado. Pero un día todo eso cambió para mí. Un día todo eso, dice el versículo 12, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, 26:13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Sobrepasaba el resplandor del sol, o sea, una luz incomparable, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Le está hablando Dios, pero le está hablando Dios en este lenguaje en el que Dios anunció su salvación al mundo a través de su Hijo. Le está hablando Jesús, el Hijo de Dios, en su lenguaje. Aunque todo este evento es algo incomprensible en este momento para Pablo, él sabe una cosa, que el que le está hablando es Jesús. Sabe que es Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Toda esta descripción de esta comunicación, Pablo le está mostrando a Agripa, a Berenice, a Festo, que es divino este asunto, que es de Dios. Esta expresión, tú te estás lastimando, era una expresión que algunos usaban en otras partes del mundo en ese tiempo para hablar cuando alguien se rebelaba contra una deidad. Pero en el uso común agrícola, sabemos que era lo que se usaba para que avanzaran en su camino los animales de trabajo. Y básicamente es Jesús diciéndole, Pablo, ya tienes que andar en mi camino. Ya. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Tu persecución de mis hijos es perseguirme a mí. Pero levántate. Ese pero tal vez es uno de los peros menos considerados de la Biblia. Si tú me estás persiguiendo a mí, estás persiguiendo a mis hijos, pero levántate. No te voy a destruir por lo que hiciste. Esta luz fulminante no va a acabar contigo. Los aguijones no van a penetrar tu cuerpo y quitarte la vida. Levántate, ponte de pie, porque te voy a usar. Otros después no lo van a poder creer. Pablo, el que asolaba la iglesia, ahora predica a Cristo. Pablo, el que arrancaba a golpes la negación a Cristo, ahora predica a Cristo. Sí. En un día. El poder de Dios es grande, hermanos. Él puede
tomar una vida y darle una completa vuelta en un día. Vicios de los más arraigados pueden desaparecer en un día después del encuentro con el Señor Jesucristo. Él es quien convierte el alma. Es el que cambia la vida. Él es el Señor. Este testimonio de Pablo es grande. Levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia de los santificados. Este pasaje suena muchísimo a lo que Pablo escribiría ahí en Colosenses capítulo 1, que él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Como les dije, no es propiamente Pablo defendiéndose. Estas son declaraciones evangelísticas. Lo está escuchando Agripa y se da cuenta que el hombre que tiene ante él ya no es el mismo. Todo mundo sabía quién era él. También lo dice, no hemos visto ese pasaje, pero aquí también lo dice, que todo el mundo lo conocía, estudiaba con Gamaliel, era de la línea estricta de la escuela de Gilel. Pero ahora no puede dejar de enseñar lo que dice. Vean ustedes. Por lo cual, oh rey Agripa, versículo 19, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Todo el mensaje de Dios, cambiando toda la vida, cambio de dirección, cambio de pensamiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, vean, atribuye a Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Fíjense, Pablo no desecha en ningún momento la fe judía antiguo testamentaria. Él dice, lo que yo estoy predicando es exactamente lo que Moisés, lo que está en los primeros 5 libros de la Biblia y los profetas anunciaron. Lo que yo estoy predicando es ese cumplimiento. Es lo que ellos decían. ¿Y qué es? Versículo 23. Que el Cristo, el Mesías, había de padecer, ¿sí? Luego morir, claro, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Dice Pablo, esto es lo que hemos estado esperando. Este es el Mesías prometido. Isaías habló de él en el capítulo 42, en el capítulo 47, en el capítulo 53. Este es el Mesías siervo de Jehová, que iba a sufrir, que iba a poner su vida, pero que iba a traer luz y salvación a las gentes.
No solo a los judíos, sino también a los gentiles. Esto es lo que anunciaron los profetas y se está cumpliendo, y por eso estoy yo aquí hoy, Agripa. Lo que empezó Cristo, lo sigo yo ahora. El espíritu que estaba en el siervo de Jehová es el espíritu que ahora está operando en mí y en todos los predicadores de Cristo. Ya los puso contra la pared. El experto en la religión judía, por supuesto que conocía a los profetas. Y por supuesto que había oído del testimonio de más de 500 personas. O sea, sabía que habían más de 500 personas que habían visto resucitado a Jesús. Le dice Pablo aquí en este texto, estas cosas no se hicieron en un rincón. Estas cosas son conocidas por todos. Tú lo sabes, Agripa. Y tú sabes los profetas. Y sé que crees en los profetas. ¿Dónde quedó toda la pompa de la realeza, verdad? De repente, el que está presentando defensa se vuelve el procurador. Bien. 24, diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, está loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. O sea, para Festo el tema de la resurrección era inconcebible. O sea, para los griegos era locura. Recuerden, Pablo lo dijo. Digo, el evangelio para los judíos tropezadero, pero para los griegos es locura. Y aquí lo demuestra Festo. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Pero deja Festo. Dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho en algún rincón. Versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Aquí está Pablo. Dice, esta es mi chance. Agripa, yo quiero que seas algo. Pero bueno, bien lo anunció el Señor, la vanagloria de la vida, las riquezas, ahogan la palabra de Dios. Y Agripa dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Este por poco puede significar que me quieres convertir demasiado rápido. Muy poco tiempo. ¿Y qué dice Pablo? Pues, quisiera Dios que por poco, o sea, que fuera muy rápido o no, pero que no solo tú, sino todos los que hoy me oyen, todos los presentes, fuesen hechos como yo. Personas que creo en el Señor Jesucristo, que vivo para Él, que Él es mi Rey, que es mi Señor, que fueran como yo, excepto, claro, lo obvio que tú ves. Tú ves mis cadenas. Pablo está prácticamente diciendo, yo no las veo. Yo lo que veo es a Cristo y te veo a ti, una persona que necesita salvación, porque con todo lo que traes, todo lo que te rodea, te vas a ir al infierno si no conoces a mi Señor y crees en Él. Yo quisiera, dice Pablo, que pudieses creer como yo. Cuando
Estas cosas se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo, quién sabe cómo oyó Lucas todo esto, ¿verdad? Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Veredicto mismito que el de Pilato con el Señor Jesucristo. Mismo veredicto. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Pablo va para Roma. El evangelio va para Roma. Pero ¿qué momento? Los profetas. ¿Qué dicen los profetas, hermanos? Conocemos esos pasajes de Isaías 42. Yo te haré una luz para los gentiles, para abrir los ojos que están ciegos, para dar libertad a los cautivos de prisión y soltarlos del calabozo de los que están en oscuridad. La misión de Pablo fue profética y perpetuó la comisión dada originalmente al siervo de Dios, Jesucristo. Pablo la está continuando. Qué hermoso. Los judíos no podían aceptar que su Mesías sufriera y muriera. Sí creían en la resurrección, pero no querían aceptar su muerte. Los romanos no podían concebir a una persona resucitada. ¿Saben? Estas mismas objeciones están con nosotros el día de hoy. ¿Cómo es posible que el Salvador del mundo haya muerto y haya sufrido de esa manera? Porque era el plan de Dios, amados hermanos. Lo que ocurrió en Jerusalén estaba totalmente bajo el control y el plan de Dios. La cruz de Cristo no fue un accidente, fue la obra más grande de la sabiduría de Dios, rescatando a la humanidad de su condenación justa a través de la obra expiatoria máxima en todo el universo, la muerte del Santo Hijo de Dios. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado y murió por nosotros, pero resucitó para que nosotros, pecadores, injustos, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Pablo sigue diciendo a través de este pasaje inspirado por Dios que acabamos de estudiar y leer, toda ella es inspirada por Dios. Dice, ¿crees a los profetas? ¿Crees la palabra de Dios? ¿Crees al apóstol Pablo? Yo espero que sí. Estamos en un lugar donde nos reunimos porque así es. Pero sí es posible que haya alguien entre nosotros que el día de hoy está escuchando y dice, pues yo estoy como aquellos estaban ese día. Me alisté para venir a la iglesia, me puse mi camisa del domingo, pero escuché de este hombre que estaba en cadenas, pero hablando con el poder de Dios, hablando de Cristo, el único Salvador del mundo. Y yo necesito esa salvación. Yo necesito a Cristo. Si es así, que el Señor te dé gracia para doblar tu rodilla, tu corazón ante Él. Como dice Pablo, Él estuvo predicando arrepentimiento y conversión al Señor. Busca
obedecer al Señor en todos sus mandatos, que Él tenga el señorío sobre tu vida. Y ve cómo el Espíritu de Dios hace ese cambio. Y puede ser hoy que marque una diferencia drástica, inesperada, con toda tu vida anterior. ¿Cómo es posible? El mismo Cristo de Pablo sigue trabajando entre nosotros hoy. Y por eso somos cristianos y amamos a Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Y gracias a Dios por este siervo, Pablo, que con tanto amor dejó este mensaje de salvación de Cristo para los gentiles. Esa es la particularidad. Lo está anunciando a todos y nos llega a nosotros. Gracias a Dios. El Señor les bendiga, amados hermanos.